Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Telepacífico presenta Agéndate, abiertos a las ideas. Flujos de trabajo, el delivery, una conversación con María Alejandra Mosquera, Juan Manuel Betancourt y Diego Ramírez sobre las fases de trabajo en postproducción y la eficiencia del proceso para su posterior circulación en diferentes ventanas. ¿Aló? Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí en esta mañana para hablar de un tema que aparentemente es muy técnico y que siempre, cada vez menos, pero que va quedando como en la trastienda, y cuando uno se da cuenta que hay que hablar de este tema, por lo general ya es muy tarde en el desarrollo de un proyecto, en la evolución de un proyecto. Ahorita, antes de entrar, hablábamos de cómo antes, cuando la gente se preguntaba de tener un postproductor o un supervisor de postproducción, era cuando arrancaba la postproducción, ¿no? Como que listo, ya hicimos la película, ya la rodamos, y ahorita ¿quién se va a encargar de todos estos flujos de trabajo? ¿Quién se va a encargar de llevar esto a feliz término? Y cuando esa pregunta se hacía, cuando arrancaba la postproducción, ya era como un año tarde o año y medio tarde cuando la pregunta debió haberse hecho. Supervisor de postproducción o un postproductor debe entrar antes de iniciar la preproducción, ni siquiera durante la preproducción, sino antes de, y debe entrar en el momento en que se haga ese diseño y que uno como productor pueda incluir todo ese diseño y los costos, la logística, las implicaciones, los requerimientos como parte del presupuesto. Voy a arrancar esto con una historia, con de pronto la unión de varias anécdotas de cómo se veía esto antes y cómo se ve ahora. Cuando yo hice Perro come perro, hablábamos también ahora de que más o menos yo era después me di cuenta, no fue que lo hicimos así de esa manera, sino que yo terminé siendo el postproductor o el jefe de postproducción. Un poco porque a todo el mundo le daba susto quedarse con la lata de Super 16 milímetros en que rodamos la película. Y rodábamos la película, al final del día, eso era como tener una barra de uranio en las manos. Nadie quería tener eso porque el que la tenía era culpable de algo muy complicado. Responsable y probablemente culpable, y siempre al final del día, cuando la lata se consumía, me la entregaban y yo iba como temblando con el brazo, con esa lata, a guardarla en mi casa, en un closet donde yo asumía que era lo suficientemente oscuro, seco, y a los normales 28 grados centígrados de Cali, estar bien ahí cuidado. Y pues no había plata, obviamente, para uno decir cómo se debe hacer. Vamos a revelar, y al día siguiente nos damos cuenta que fue lo que hicimos en el día de hoy, sino que lo que tocaba era acumularlas con mucho cuidado en mi apartamento, y a mitad del rodaje se hizo una primera, rodamos 6 semanas, a mitad del rodaje se hizo una primera revelada, y al último revelamos, y más o menos como una semana después de terminar el rodaje de la película, nos dimos cuenta que más o menos había quedado la cosa bien, lo que era en foco quedó en foco y tal. Y después había que pasar eso en ese momento había que pasarlo a Betacam digital, y editaba uno, y después había que exportarlo y volverlo otra vez 35 milímetros. Eso que puede parecer como relativamente complicado y miedosísimo, era facilísimo, ¿no? Porque era como muy análogo y como que era simple, ¿no? Como que se metía allí, chan, chan, se sacaba la lata.
no aprendimos nada porque cuando hicimos Todos tus muertos, que también fue en Super 16, ahí fue peor, porque no había plata para ir y volver, o sea, a mitad de rodaje revelar, sino que fue con el susto horrible, guardar todo el material hasta que al final del rodaje se fue el director y el director de fotografía para Miami con todas las latas y era como, coronamos, pasamos y ya estamos en Estados Unidos, vamos a revelar. Con la llegada de todos estos sistemas digitales y estos flujos de trabajo, las cosas han cambiado muchísimo, ¿no? En un principio a uno como productor le decían, no, ahorita mucho más fácil, eso, ya no hay que ir a Miami, ya no hay que tratar de lidiar con las aduanas en Argentina, porque acá no tenemos laboratorio, ahorita va a ser mucho más fácil. Y mentiras que ha sido mucho más complejo. Y uno como productor, yo trato de entender las cosas y cuando finalmente siento que las he entendido en un 70-80%, ya no sé nada porque ya todo cambió. No, eso no se hace así de esta manera, esto hay que hacerlo ahorita así, que ya los requerimientos de donde lo vas a vender es de esta u otra manera y entonces lo que hiciste, mientras uno lo planeó, hizo la preproducción, rodó, hizo la postproducción, ya hubo 2 o 3 cambios tecnológicos en ese año y medio. Y es allí donde se vuelve muy importante el tener realmente profesionales que tengan la capacidad de entender los elementos técnicos, obviamente esa es la base, los elementos técnicos, pero también tienen que entender los elementos económicos y comerciales del proyecto, pero también tienen que entender los elementos estéticos y narrativos de la historia. Y esos son los postproductores, jefes de postproducción, supervisores de postproducción, y eso es lo que vamos a hablar un poco hoy. Yo arrancaría con la primera pregunta, que es, ¿cómo es ese flujo de trabajo desde que las imágenes y los sonidos llegan a las máquinas, a las cámaras y llegan a las grabadoras de sonido y que al final tenemos el delivery? ¿Cómo es ese tránsito? Es como una ilustración de casi que clase de primaria para que entendamos porque, de ese proceso. Bueno, buenos días, yo soy Juan Manuel y he sido varias veces postproductor y pido disculpas si esto se pone técnico, voy a intentar hacerlo muy rápidamente y a mostrarles un flujo que se ve un poco complejo. Es un flujo de trabajo que está pensado para llegar a una plataforma como Amazon. Entonces, lo siento que me tengo que voltear, pero básicamente uno como postproductor tiene que estar presente en el rodaje y en todas las decisiones, incluyendo las decisiones del fotógrafo, incluyendo las decisiones del sonidista y estar en un proceso creativo con ellos de entender para dónde va la película o la serie y empezar a construir alrededor de esto. Como estos son datos, yo sé que es evidente, pero como son datos, están un poco más en peligro que las latas de 35 en realidad, entonces uno tiende a tener muchos backups, todos los que pueda en diferentes plataformas, tener uno en un disco duro, otro en LTO, otro en la nube, siempre tener como réplicas y réplicas y aparte de eso hacer que todos los equipos de trabajo puedan tener ese material lo más eficiente posible. Entonces empieza este proceso de proxies y de dónde estamos haciendo los backups, dónde están haciendo los proxies, qué material le llega a quién, cómo por ejemplo el material de sonido les tiene que llegar a los de postproducción de sonido, pero como si uno plantea mal el flujo de trabajo de edición, el material de sonido puede llegar mal. Y en ese orden de ideas, estos mapitas, que no es como un mapota, es súper importante para que todo el mundo sepa dónde está en la cadena. Estoy casi seguro que si me pongo a revisar esto ya está mal, es antiguo, ya faltan como 17 cosas, Netflix o Amazon no lo aceptarían, lo que sea, pero digamos que estaba pensado justamente en todo esto que les estoy diciendo, y es cómo hago para que todos los datos vayan pasando por toda la cadena de postproducción, que por cierto, y no por echar en cara, pero en general en producción, en rodaje se demoran 6, 8, 10 semanas,
y luego la postproducción se demora 6, 8, 10 meses. Es decir, la mayoría del tiempo de una producción realmente está en la postproducción, y por eso hay que ser muy cuidadoso, porque en tanto son equipos satélites, digamos, o sea, no toda la postproducción se hace en el mismo lugar. Blonde Indian está en un lugar y la gente que hace edición en otro lugar y los de color en otro lugar. Hay que construir perfectamente el flujo, no es como un rodaje, evidentemente. Y al final podemos dar toda la vuelta, es decir, esquina inferior derecha, allá, más para allá, es decir, más para allá, lo siento. Acá esta listica que creo que es absolutamente no legible, esta lista, esos son como unos deliveries relativamente estándar de lo que le pueden a uno llegar a pedir, y todo lo que uno tiene que pensar es cómo hago para que ese flujo nos lleve hasta este lugar, y este lugar es el lugar, diría yo, de las pesadillas. No quiero asustar a nadie, pero es como cuando uno llega acá y tiene que entregar, o sea, ya la película o la serie está terminada, ya todo el mundo está feliz, está contento, y luego hay que durar, no sé, 2, 3 semanas, a veces un mes, dependiendo del QC, que ya les hablará María Alejandra de esto, sacando renders de estos y enviándolos y viendo que se los devuelven a uno. Es muy importante, por eso, tener el mapa absolutamente claro para luego llegar a este punto final que son los deliveries, y en el mejor de los casos como superar todos los QCs lo más rápido posible, porque es muy desgastante, y si uno no ha hecho este camino bien, es 7 veces más desgastante. Creo que eso es, no sé si lo hice muy general o lo que sea, pero básicamente estas son las cosas que uno tiene que tener en cuenta desde el rodaje hasta la post. Por eso en esas épocas era un error que el postproductor o supervisor de post llegaba solo cuando arrancaba la post, en donde ya no hay mucho que se pueda hacer, ya le toca a uno como responder bien, pues con lo que sea que hayan hecho. Creo que eso es resumen. Entonces, hola, buenos días. Pues yo complementaría ahí, si pueden volver a poner el mapa, que además cada proceso, o sea, ya cuando entramos a color, a sonido, VFX, cada proceso tiene un despliegue en sí mismo de una serie digamos, de procesos muy importantes que deben tejerse entre sí, ¿no? Entonces ahí la figura del supervisor de post, y digamos en cada sección, por ejemplo en el caso de sonido, de lo que hacemos, la figura de coordinador de post de sonido es importante porque son esos productores que se enlazan y generan toda esta dinámica entre distintos procesos. Ya pues un poco yéndome aquí a este maravilloso mapa que tiene, que tiene Juan. Es importante, por ejemplo, si queremos desde el sonido tener todos estos deliveries, si estamos pensando en una plataforma y te piden todos estos deliveries, es súper importante llevar estos deliveries al rodaje, ¿sí? Estos deliveries y toda esta parte técnica, cómo va a afectar mi rodaje, y yo lo llevaría cómo va a afectar, digamos, mi pre, y si estamos escribiendo, cómo estamos escribiendo pensando para que la post no sea un dolor de cabeza ni un chicharrón, sino sea realmente un aliado narrativo. Entonces, sé que es muy técnico, pero al mismo tiempo creo que toda esta tecnología y todo esto también está a favor de nosotros, y es verlo de esa manera, ¿no? Entonces, pues sin ir a hacer muchos detalles, por ejemplo, desde el sonido, pues es importante, por ejemplo, en la producción, tener los dailies, ¿sí? Tener los reportes, y hay algo que no hacemos, digamos, como productores, y es leer los reportes de sonido, leer los reportes de script, y ahí hay mucha información muy importante que va a hacer que nutra el proceso particular, por ejemplo, de la post de sonido, y de ahí conectar todo el equipo en rodaje
de los sonidistas con el equipo de postproducción, y lo que hacemos nosotros es acompañar también mucho el proceso del rodaje, dependiendo cada caso, para solventar ciertas cosas que sabemos que va a ser muy difícil, ¿no? Entonces tenemos música en vivo. Entonces, ¿cómo grabar música en vivo, banda, al mismo tiempo diálogos y al mismo tiempo que salga, o sea, que no tengamos que hacer ADR en un momento, que no se va a volver a repetir, que no tengamos que doblar? Entonces ahí, digamos, en esos momentos tan complejos, me imagino que en VFX pasa igual, ¿cierto? Es unir todo el equipo y pensar, digamos, en todos los factores desde mucho antes, ¿no? Desde la pre y el rodaje. Probablemente debimos haber arrancado esta conversación definiendo, lo voy a definir yo para definirlo muy fácil y ustedes me dicen si lo estoy diciendo bien o no, qué son los deliveries de un proyecto, ¿no? Y es, uno hace la película y uno como productor va y vende la película, ¿no? Entonces vendí la película y dicen entrégueme la película, y entregar la película es entregar 3 o 4 cosas. Uno es firmar una cantidad de contratos y todos los temas de la cadena legal. Entonces, check. Eso es tener el contrato de la locación, el contrato del guión, los derechos, toda la cadena de propiedad intelectual, contrato con los extras, todo. Esa es una parte importante. La segunda es todo lo material de promoción, ¿no? Las fotos, el detrás de cámara, el press kit, todo esto. Y después viene el tema de los deliveries. Deliveries es entregar la película, ¿no? Entonces uno entrega la película, pero cuando uno, y voy a colocarlo al nivel más básico posible como para de ahí arrancar, y es cuando a mí me dicen, ve, quiero ver tal película tuya, entonces yo busco en el Vimeo y le mando el link con un password y ven la película, pero eso no tiene nada que ver con el delivery. Ese de pronto es uno de los elementos del delivery que uno tendrá que entregar porque es el archivo en ciertas características, pero cuando hablamos del delivery, ahorita había aquí ese listado y es una cantidad a veces gigantesca de materiales que hay que entregar, que en conjunto conforma la película y todas sus posibles variables técnicas, ¿no? La necesito en este nivel de calidad, en este nivel de calidad, en este nivel de calidad, el sonido junto, el sonido separado, el sonido por pedacitos, todo en las capas, todo junto, dependiendo de dónde, dependiendo a quién es que uno le está entregando el proyecto. Y ahí me voy, sí, más o menos lo definí, más o menos. Algo he aprendido. Y entonces voy con una pregunta, como pregunta de productor, y es, cuando uno arma un presupuesto, ¿no? Y el presupuesto obviamente se empieza a armar al final de la etapa de desarrollo, cuando uno dice, tengo un guión en el cual yo ya creo y más o menos un equipo con el que voy a trabajar, puedo lanzarme a hacer un guión porque hay un plan de rodaje y tal. En ese momento uno tiene que, en alguna parte de lo que es el presupuesto, colocar los deliveries. Y hay como 2 caminos por el cual uno se puede ir. Uno es, me voy por el camino de lo mínimo de delivery porque no tengo plata, entonces voy a quedarme con estos elementos para integrar y ahí tengo la película y subiré en la medida de que cierre un negocio que me diga necesito entregar esto, o me voy y busco quién es el que me está pidiendo todo recontra full y meto entre el presupuesto el delivery recontra full como si se lo hubiera a entregar a, no sé, a Amazon o a Warner Media dentro de 2 años, ¿no? Y uno se imagina que dentro de 2 años qué va a pasar. ¿Cuál sería lo que ustedes pensarían si es un lado, el otro, o cuál es el punto intermedio para que uno como productor diga aquí es donde yo debo meter eso dentro del presupuesto? Pues, o sea, yo creo que ahora más que nunca, con toda esta parte tecnológica, que cada pedacito cuesta un montón de plata, creo que es importante pues plantear los proyectos, saber qué proyecto tienes, ¿sí? Saber si realmente vas solo a teatros o si quieres que vaya a todas las plataformas, y si es así, buscar la manera de hacerlo lo mejor posible, porque te cuesta mucho más después querer, o sea, si tienes una gran oportunidad, tú nunca vas a saber qué tipo de oportunidad tengas, si te la quieren comprar, pues puedes perder una oportunidad por no tener realmente todo el proceso hecho
al menos, bueno, en sonido, que puede ser realmente hay cosas que no se pueden hacer después, ¿no? Entonces, o que te cuesta mucho dinero. Entonces yo creo que es, por un lado, hacer el universo de eso es lo que tengo, ¿sí? Y por otro, entonces, buscar aliados en postproducción que quieran también llevar esto a otro nivel, ¿sí? Y eventualmente que entren como asociados o sea, ver al postproductor como un productor aliado también para poder llegar a otro nivel si no está el presupuesto. Pero sí o sí, mi invitación sería a hacerlo lo mejor posible y a saber cuáles son y conocer cuáles son los estándares de calidad que ahora se están pidiendo, por qué se están pidiendo y desde ahí también plantear nuestros proyectos. Y un poco en ese orden de ideas, nosotros hace un tiempo dejamos de llamarlo, como te contaba ahora, supervisor de post o jefe de postproducción, sino empezamos a considerarlo como un postproductor, ese cargo como un productor de la post, que es alguien que no solamente tiene ese mapita que les mostré súper técnico en la cabeza, sino que es una persona que puede entender los deliveries, entender cómo se está haciendo la película, cuál es el presupuesto original de la película, digamos, y cuáles son las posibilidades o conocer gente en el medio, a los compradores, a quien sea pues para tener algo de recuperación y empezar a negociar. Y creo que es un punto muy importante en este momento para mí en los proyectos que estamos andando, es un punto muy importante de tocar con los distribuidores, es qué necesitas de verdad, qué necesitas cuando no tenemos todo el presupuesto para cumplir con esto, sino podemos llegar a negociar, por ejemplo, con una OTT, decir, ok, te entrego estos deliveries que sé que son los que necesitas, yo sé que necesitas otros deliveries que en general no son tan absolutamente necesarios, bajemos por acá y empecemos a hacer que esto que es finalmente el último paso de la película, digamos, antes de distribución y etcétera, es el último paso, también sea parte de hacer que el presupuesto esté más acorde con el presupuesto que uno tiene. Que creo que eso es, para mí, ha sido un factor importante a descubrir en los últimos 3 años, no en plan de con Netflix o con Amazon no hay mucho que negociar, es esto lo que entregas y se acabó, pero cuando uno está trabajando en películas más independientes y quiere llegar a esos niveles, puede llegar a negociar ese tipo de cosas. ¿Qué? Yo quisiera solo complementar ahí que pues también es ver el universo y a propósito de la charla pasada de distribución, es también ser muy conscientes qué espacios tenemos. O sea, hoy en día estrenar en un festival está muy difícil, tener salas está muy difícil, entonces digamos que la ventana de la plataforma es de verdad una ventana pues muy diversa y muy importante y está bien prepararnos para eso, ¿sí? Y desde ese lugar, por ejemplo, pues es clave por lo menos hacer Foley en sonido, ¿sí? Como que tratemos de hacer Foley para poder tener todo lo que, pues, lo que llaman un full M&E, que es la banda internacional, y ya con ese primer paso, eso ya te lleva a otro nivel, al menos desde la perspectiva de sonido. Y por una paréntesis, ahora los festivales también piden deliveries, por cierto. O sea, como no solamente en general el delivery, lo que uno llama el delivery es una mala palabra tal vez escogida, porque es simplemente entregar la cosa. Antes pues uno entregaba la película al festival y buena suerte, sus latas o el Betacam o lo que sea que fueran a proyectar. Ahora le piden, como los festivales empezaron a funcionar virtuales y empezaron a ser incluyentes, que está muy bien, sin duda, pero entonces ahora no solamente uno tiene que entregar la película, sino la película con closed caption o con audio description o como con un montón de deliveries que empezaron desde las OTTs, pero que están pasando a los festivales. Es realmente muy difícil, a menos de que uno lo esté publicando en Vimeo o YouTube, como eliminar el problema de los deliveries. Siempre va a haber como una necesidad de entregar diferentes formatos. Y yo añadiría allí a la información que ustedes han entregado, ya desde el punto de vista de productor, y es cuando uno no está entregando directamente a una plataforma, por ejemplo, sino que hay un agente de ventas, el agente de ventas trata de pedírtelo absolutamente todo, por una razón que tiene mucha lógica, y es, yo quiero tener todo esto, porque si yo estoy
tal sitio y se lo vendo a, no sé, a los chinos, se lo vendo a los indios, se lo vendo a tal, y entre el momento en que yo cierro el negocio y me volteé a buscar el productor a decirle necesito esto, esto y esto, y pasan 3 meses mientras está listo, y si hay que levantar la plata para poder pagarlo, entonces otros 2 o 3 meses, entonces pasan 6 meses, ahí probablemente el negocio se cae. Me dice, no, buenísimo, me interesaba esa película en este momento, pero ya me compré otra ecuatoriana que es más o menos lo mismo, entonces ya no necesito esa película. Entonces por eso ellos quieren, cuando salgan a hacer las ventas, tener toda la batería allí disponible para poder disparar. Pero si se logra tener un agente de ventas que sea cómplice del negocio y que entienda, entonces es hablarlo desde un principio y decir, y con el experto en postproducción, como vamos a llegar a este nivel y qué cosas posibles pueden llegar a ser requeridas. Es como que listo, esto es probable que lo pidan, cuánto vale y cuánto tiempo me cuesta tenerlo listo, para que si me van a decir te lo compro en 10 pesos, pero eso me vale hacerlo 12 pesos, entonces el negocio no tiene sentido. Y que también todos los que estén allí en la cadena de comercialización sepan que eso no está, pero está la plata para hacerlo, podría estar la plata para hacerlo, y eso lo tengo listo en 16 días. Entonces dicen, en 20 días te entrego el proyecto. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, absolutamente. Quisiera que pasáramos como a las experiencias que ustedes han tenido y que pronto arrancáramos con Turbia, que nos cuentes un poco allí como desde adentro cómo se ve el monstruo y cómo fue el domesticar el monstruo. Ok, ¿lo vemos primero? Sí. O... Si yo tenía que decir la palabra turbia, ¿para qué? Turbia. Buenas, amigos. ¿Cómo les va mi comando? Bueno, pues los invitamos a ver Turbia. No, de verdad, me parece que es un ejemplo muy bello de lo que podemos hacer aquí desde la región y en Colombia, porque Turbia es una serie pues, que se hizo en coproducción con Telepacífico y digamos con varios socios y además reúne pues, a algunos de los directores más importantes de aquí de la región y pues fue importante porque Turbia se planteó desde el inicio ser una producción de serie con todos los estándares internacionales a pesar del presupuesto, ¿sí? Como que vamos a tomar el riesgo, queremos sacar esto, queremos venderla, queremos que desde Cali también se haga algo que se pueda vender bien en términos de serie y que tenga además una apuesta cinematográfica clara. Entonces, creo que reúne todos esos elementos y ahí fue cuando entramos, o sea, ellos dijeron, listo chicos, queremos esto, no tenemos el dinero, entren como socios y vamos para adelante con el proyecto. Entonces, creo que es importante apostar a este tipo de cosas porque así crecemos como industria y claramente pues tiene muchos riesgos, muchísimos riesgos, pero pues hay que, pues digamos como colectivo es importante que los asumamos. En términos, digamos, de creativos sonoros, quisiera resaltar pues, que pues, Turbia habla de un pues, momento distópico en la ciudad de Cali donde se acaba el agua. Entonces, un poco era plantearse cómo suena una realidad sin agua. O sea, una realidad donde no hay pájaros, no hay bichos, no hay nada porque pues hay muerte, o sea, no hay agua, se acabó el agua y lo único que queda
es el ser humano batallando por esto vital, y entonces esto pues afecta el universo sonoro, ¿no? Como que todos los ambientes y la creación de ambientes pues no llevaba ningún tipo de bicho, además en Cali que suena todas las chicharras y todo, entonces tocó pues, o sea, el proceso de limpieza, digamos, de ambientes fue importante, pero también toda esa construcción más industrial a través del viento, a través, digamos, de las hojas, digamos, lo poco que había en términos muy concretos de ambientes, pero muy valioso a lo largo del proceso de la captura sonora. Entonces esto fue como un elemento importante a resaltar ahí en toda la construcción de la serie. Y digamos, también otro elemento a tener presente fue que sucedía, bueno, en el 2023, pero es un futuro, pero además cada capítulo sucedía como en temporalidades distintas. Entonces íbamos saltando. Entonces había como un universo distópico, pero al mismo tiempo íbamos saltando en tiempos narrativos, y esto también afecta como la parte sonora con toda esa construcción de realidad que se hace a través de los ambientes y del diseño, ¿no? Entonces resaltaría esas dos cosas, y que además pues ya en cuanto a las dificultades y como aprendizaje importante es que claro, tú asumes riesgos y todos son económicos y todos estamos ahí aprendiendo al mismo tiempo, y siento que eso también es muy importante, sobre todo en la post, porque somos como una parte muy nueva de la industria. Como tú lo acabas de decir, Perro come perro eras tú haciendo todo, y de repente surge esta parte, digamos, ya de la post fuerte, también gracias a las plataformas, que es muy nueva, y ahí hemos aprendido todos en el camino. Y dentro de los aprendizajes está, por ejemplo, tener que detener el proyecto es muy grave para la post. Y ahí hay un llamado, ¿no? Como en general a todos los socios y digamos a cómo fortalecer la industria para que esto no suceda, porque se detiene el proceso creativo, pero además implica más costos, más reprocesos, ¿no? Entonces eso como en plan de alerta roja, pero en general siento que es un gran proyecto que logró venderse, que salió adelante, donde todos pusimos nuestro granito de arena y que además tiene una apuesta creativa muy importante. Qué pena, y una cosa ahí, me olvido. Justo también pues estuvo atravesado por los dos paros, el del 2019 y el 2020. Y esto creo que es muy significativo porque también, o sea, nosotros no jugamos únicamente con chulear cosas técnicas, ¿no? O sea, realmente la post es un universo creativo maravilloso, y ahí, pues, por ejemplo, Papeto trajo un montón de archivo del paro sonoro que está en la serie y que también es como esa cosa de, bueno, hagamos este comentario, participemos también de esta situación política, y pues eso me parece muy importante resaltar. Y que yo tengo que decir que nosotros desde 64 a Film nos asociamos al proyecto, porque además todos, desde Telepacífico, Oscar, Contravía y todos los directores son muy cercanos, y lo vendimos a Univisión para la plataforma ViX, logramos eso, y el proceso de venta estuvo, desde el punto de vista técnico, estuvo muy bien. O sea, teníamos todo para cuando nos dijeron, listo, nos interesa, entréguennos el proyecto, todo estaba allí al nivel que una plataforma global lo estaba requiriendo. Y yo creo que la forma como se diseñó, claro, hubo unos, como siempre, o sea, era un proyecto que de pronto hubiera requerido tener más fondos para poderlo hacer con mayor seguridad en la parte técnica, pero como se diseñó y como se hizo, estaba suficientemente bien, porque realmente no hubo que hacer grandes cosas para entregar el proyecto. Entonces, quedó bien. Pero es un gran ejemplo de cómo van cambiando las cosas. Yo me acuerdo cuando arrancamos a hablar con ustedes y con Papeto de la gráfica y de los efectos y demás. Cuando arrancamos, la idea era hacer un cabezote, no me acuerdo cuánto dura el cabezote, pero deben ser 45, 50 segundos. En este momento, casi que ninguna plataforma, estoy casi seguro, va a aceptar un cabezote de 50 segundos, nunca en la vida, máximo 10, y en general es como
no le ponga ningún cabezote y así todo va a estar mejor, porque creo que todos lo han hecho, además no solo lo han visto, sino lo han hecho, que uno va a ver cualquier cosa en Netflix y pone omitir intro y ya está. Entonces esta gente se dio cuenta de eso. Y aún así, a mí me parece que el cabezote quedó súper bonito y es como una tristeza, es como esas tristezas de, bueno, se hizo esto, se hizo un gran trabajo y luego ya no lo están aceptando tanto. Pero lo traigo a colación es porque en efecto todo va cambiando y creo que sí es importante tener a alguien muy pendiente, que no el productor tiene como 17 proyectos en la cabeza, entonces como tener a alguien muy pendiente de estos cambios de la industria, que este cambio, por ejemplo, no es un cambio tecnológico, es un cambio de tendencia, de ya no nos gustan los cabezotes. Cuando era Game of Thrones, todo el mundo hacía cabezotes, ahora ya nos empezaron a no gustar los cabezotes por la razón que sea. Y esto no es de nuevo una decisión técnica, ni siquiera es creativa interna, es como de, no, ya esto no está, no hay mucho like, ni modo, ya. Y bueno, y ahorita miremos el caso de un proyecto lindísimo que es Balada de Niños Muertos. Bueno, mientras lo ponen, esto es noticia, pero es súper bonito. Fue un honor habernos ganado el premio Macondo a Mejores VFX por Balada para Niños Muertos el domingo pasado. Bye. Yo pienso que Andrés tenía el horror por dentro y yo pienso que Andrés vivía en un mundo interior de mucho sufrimiento, de mucho temor hacia la vida. Pienso que Andrés era una persona muy vulnerable y con mucho miedo. Y era como si estuviera en una burbuja de terror. Andrés verdaderamente vivía obsesionado con la muerte como proceso de la vida, la violencia como parte de la vida. Uno iba a la casa y se encontraba esa biblioteca con cuentos de Robert Bloch, de toda la gente del círculo de Cthulhu, de Lovecraft, cuentos del... Gracias. Este documental producido por Telepacífico, dirigido por Jorge Navas, que también fue uno de los directores de Turbia. Bueno, aparte del premio que está súper bonito porque como todo el universo de Andrés es como un poco de ciencia ficción y de terror y demás, puro efecto, ha sido como una experiencia muy interesante en este proceso del flujo de trabajo de la postproducción. Y es un ejemplo como muy de laboratorio, es muy chiquito porque no es mucho equipo realmente, no sé cuánto duran estos créditos, pero 10 segundos, 15 segundos. No es mucha gente la que está en todo el equipo, es más la gente entrevistada y demás. Es un proceso de búsqueda de archivo y de tener un diálogo, y esto es súper importante en lo que les hablaba del flujo de trabajo al principio, un diálogo constante entre la gente que está buscando el archivo, por supuesto, que en este caso era Jorge y su equipo de investigación,
Sebastián Hernández y Jorge, que también, editores, los dos, el trabajo que se estaba haciendo en VFX o Motion Graphics, como lo quieran ver, y estar en un diálogo constante de qué se está buscando. Y esto tiene que ver con lo del flujo de trabajo que les decía al principio, porque hay una cosa que a veces pasa cuando no hay un jefe de postproducción, supervisor de postproductor, como lo quieran llamar, y es que el rodaje no se habla con la post. Hay como un momento en donde la gente de rodaje termina, hace su rap, salen unos discos duros en un mensajero y llegan a la post y ahí arranca la post. Y no hay diálogo real, excepto por el productor que más o menos se queda y el director a veces aparece, pero no hay un diálogo real en donde esos reportes de script, reportes de sonido, alguien esté de verdad haciendo un puente entre lo que se requiere al final, en la post, en la edición, y lo que se está capturando, digamos, en el rodaje. Y en ese orden de ideas, esto fue como una versión en laboratorio de cómo se dialoga y cómo yo necesito una foto de tal manera, o Sebastián o Jorge diciendo acá necesitamos tal cosa, que se le ocurre que podamos hacer, y es mirar todos los dibujos de Andrés, a ver qué dibujo puede funcionar para un cierto momento, y fue como un trabajo más en equipo que nada, no era como tan desperdigado, sino era mucho más conjunto, y creo que si uno aplicara esas cosas un poco más en los rodajes, digamos más, pues que cuando hay rodaje de ficción y luego eso pasa a la post y luego se hacen deliveries, creo que unos puentes mucho más claros entre todos los equipos y todos los talentos que hay ahí es súper importante para que el resultado pues llegue a lo mejor posible. Yo quisiera, como a manera de ilustración, porque creo que uno aprende sobre todo de las equivocaciones, y es que ustedes nos contaran cuáles son, desde la experiencia propia, las equivocaciones más comunes o las que más cuestan plata. A veces son lo mismo, ¿no? Las más comunes, a veces, como las que todavía seguimos viendo, ¿no? Y también, de una vez, cuáles son los aciertos que ustedes han dicho, hice esta apuesta, exigí, fregué por este punto y al final tuve la razón por esto y esto y esto. Un poco como para todos nosotros en esto que es como tan técnico, entender desde allí la dimensión que esas decisiones pueden tener en el proyecto en general. Bueno, desde el sonido, pues hay varias cosas, pero porque además el sonido es como el universo como más oculto, perdido, extraño, que nadie sabe eso, ni cómo se come, ni cómo se hace, ni nada. Y estamos muy en la última parte del proceso, entonces es complejo, pero puntualmente sería cambiar en la ingesta la metadata. O sea, cuando hablamos de ingesta, bueno, estamos en el proceso de la edición, y ya me corriges tú, Juan, en el proceso de edición, cuando ya pues vamos a generar los exports para sonido y esto, cuando creamos el AF, que es el formato, bueno, que necesitamos para trabajar. Pero ven, te interrumpo una cosa, porque yo creo que entendimos cambiar. Después ingesta y metadata quedamos ahí. Bueno, entonces vamos haciéndolo como masticadito. Sí, pasito. La metadata es todo ese universo de datos que tiene nuestra película, ¿sí? O sea, desde el sonido, el video, todo, ¿cierto? Y en algún momento del proceso, generalmente en la edición, lastimosamente, algunos editores o a veces también el productor, el director, cambia los archivos, el nombre de los archivos. Entonces, si ustedes saben que si tú cambias el nombre de un archivo, si lo vas a llamar en cualquier programa, el programa se enloquece, ¿cierto? Entonces, eso se comete mucho, es un error que se comete mucho. Entonces, cuando ya nos llega generalmente la película, pues en teoría en un corte cerrado, que muchas veces no sucede, además con el festival ya programado 2 meses adelante, y de repente empieza a marcar tu reloj para la post de sonido y nada te conecta. Nada te conecta. Y ahí es donde entramos en pánico total y empezamos como, bueno, entonces, cambiaron los nombres en el proceso de edición, entonces no conecta el material, y entonces toca rellamar, o sea, inmediatamente
al productor le toca contratar a alguien a que organice eso, llame todo el material como tiene que ser, a veces se pierde, o sea, no se logra hacer bien la reconexión y digamos, eso es un grave error. Entonces, primero, no toquemos el material desde un inicio y lo otro, o asesorémonos pues, y lo otro es, como a veces tenemos, por ejemplo, bueno, en el documental mucho, que tenemos material de distintos momentos de la vida que se grabaron de distintas velocidades, ¿cierto? Entonces toca hacer como la transcodificación de esas velocidades a la que es, de acuerdo a los deliveries que es, porque también eso hace que no conecte el material. Sé que puede ser muy técnico y muy aburridor, pero es importante porque esto que les estoy diciendo implica dinero. Entonces, eso y lo otro… Pero espérate, entonces, sí. Y eso sucede, lo afirmo en tono de pregunta, eso sucede porque no hay unos parámetros que se preestablecen antes de iniciar a rodar para que todo el mundo tenga claro eso. O sea, no hay un postproductor durante la preproducción que diga, esta vaina hay que hacerlo de esta manera. ¿Sabes qué? Ahí hay como, exacto, hay un bache, importante que lo digas porque uno cree que todo el mundo sabe ciertas cosas técnicas y no es porque las personas no sean profesionales, sino porque es que el universo de información que tenemos ahora sobre lo que es y no debe ser es tan amplio que se escapan toda esta información. Entonces es importante eso. Y lo otro, para darle paso aquí, lo otro es trabajen con todos los micrófonos. Ese es otro error y es editar con 2 canales de micrófonos y dejar todo el resto de micrófonos quién sabe dónde y no estás aprovechando todo ese universo que hizo el sonidista, que además hay que conectar con el postproductor básico, esas 3 cositas. Es tan común que yo siento que es como todo humor negro porque siento que todo venía hacia mí, porque en los proyectos que hemos estado ha pasado y yo he sido el postproductor y yo acepto mi responsabilidad. Pero es mucho más complejo que tener un postproductor o no. Es decir, tener el postproductor ayuda sin duda. Pero saben, como nos acaba de pasar, pasamos de Premiere 23.6 a 24 o cualquier cosa y resulta que esto ingesta el material de otra manera y resulta que maneja la metadata de otra manera. Entonces, mi sugerencia, más, yo creo que el error es no hacer una prueba. Es así de fácil. Es como, venga, yo voy a hacer esto, voy a editar una escena, se la paso a mi gente de sonido, mi gente de sonido me va a regañar durante una semana diciendo, no, lo hizo mal así, así, así. Ok, lo vuelvo a hacer, pero no es hasta el final, cuando ya la película está editada, que es como, ok, nos toca volver a editar esto. Porque ahí ya la cosa se pone complicada y ahí ya cuesta plata. Si uno está jugando con una escena, lo puede hacer casi que uno mismo, si uno sabe algo de Premiere y si sabe algo o tiene un asistente de edición o habla con la gente que está editando, es como, póteme esta escena, saque una AF, haga la prueba. Y esto no solamente aplica para sonido, aplica para color. Yo usualmente siempre es como, hagamos una pruebita de, saquemos una escena interior, una escena exterior, hagamos una prueba, alquilemos una sala durante una hora que tengan monitoreo HDR o Dolby Vision, lo que sea, y hacemos una pruebita que nos cuesta muy poca plata versus enfrentarse con el monstruo grande al final del asunto. Y esto además me pasa mucho más en VFX porque el proceso es como retocar la imagen varias veces y la imagen, digamos, el sonido creo que perdona muchas más cosas que la imagen, porque cuando, pues se pueden imaginar, cuando uno le cambia el color a un fotógrafo y él recibe el color y el color uno de VFX que simplemente borró como un micrófono o algo y el color le cambió, pues por supuesto va a estar absolutamente ofendido. Es una cosa de hagan una prueba, ya hablé con esto, hacemos lo que uno llama un round trip, que es mándeme un planito, un frame, mándeme un frame y devuelvo el frame y si llegó todo en el mismo color, estamos bien, porque los espacios de color no vamos a entrar en esa cosa tan técnica y creo que ya podemos abrir a preguntas, pero pues es como otro universo re grande. Solo para terminar, esto, color, VFX, sonido, deliveries, finalización, todos son como universos de… Ese mapita se podría hacer
con cada uno de estos universos. Entonces sí es un monstruo como que da una cantidad de posibilidades, pero solo si uno, digamos que se lo toma como con cierto grado de seriedad, hace las pruebas, hace las cosas, uno no se las sabe todas y la tecnología siempre está cambiando y por eso lo que puedo sugerir es hagan pruebas y ya está. Creo que el grave error es que la gente no hace pruebas. Muy bien. Ahorita vamos a abrir a sesión de preguntas para que vayan ustedes pensando, pero hemos decidido que vamos a hablar de un tema que no es estrictamente técnico, pero que entendiendo que aquí pueden haber muchas personas que tienen empresas de postproducción o trabajan en empresas de postproducción, tener en cuenta que en este momento hay una oportunidad grande que está ofreciendo la ley 1556, que es la ley que busca atraer rodajes, inicialmente pensado muy en rodajes internacionales a Colombia, pero que también se puede aplicar para postproducción. Puede ser para postproducción, el proyecto que haga producción y postproducción. Nosotros ya hicimos un proyecto completamente acá, y para proyectos que vengan solamente a hacer postproducción también. Eso es posible. ¿Cuál es la oportunidad que hay allí? Y es que esta ley permite ofrecer a los productores internacionales un incentivo que va por dos caminos. Hay un incentivo que es el llamado FFC, que es una devolución en efectivo, un cash rebate del 40% de los servicios cinematográficos y el 20% de los servicios logísticos, que cuando uno hace el rodaje, se balancean y ese 40-20 termina en promedio siendo más o menos el 31, 32, entre el 29 y el 32% más o menos, porque los servicios logísticos, que es fundamentalmente alimentación, alojamientos y todos los variantes de transporte, pues siempre pesan bastante en un rodaje. En la postproducción la matemática es diferente porque los logísticos pesan muy poco, porque no hay tanto transporte, muy poca alimentación, habrá algo de alojamiento, y yo calcularía que ese 40-20 no está en el orden del 29 al 32, sino que estaría por ahí del 35 al 37, por esos lados, que es un incentivo que es muy llamativo. Hay otro mecanismo que se llaman los CINAS, que son los certificados de inversión nacional audiovisual, que funcionan no como una devolución en efectivo. Devolución en efectivo es que una vez que se haya hecho todo el proceso del gasto y la certificación, que no me voy a entrar a explicarlo en el detalle, pero por lo menos lo general para que se entienda, una vez que se haya hecho el gasto y la certificación, el gobierno de la República de Colombia le gira a la cuenta del productor internacional el más o menos 30 y algo % de la plata que se haya gastado en Colombia en personas o empresas colombianas. El otro sistema, el de los CINAS, es un crédito fiscal que no se gira el dinero en efectivo, sino que se entrega un título valor que en este momento puede ser negociado muy fácilmente en la bolsa. El broker con el que nosotros trabajamos para hacer ese tipo de negociación en la bolsa nos decía que el promedio de venta, nos decía como, ¿cuánto creen ustedes que me demoro yo en vender eso en la bolsa? Y le dije, no, pues no sé, unos 2 o 3 días. Y se rió mucho ella, decía, no, yo me demoro entre 7 y 12 minutos en que eso se venda. O sea, a veces menos, a veces no alcanzo a llegar al minuto y se ha vendido, pero yo te puedo decir que el promedio nunca llego a 15 minutos, siempre es entre 7 y 12 minutos para hacer la venta, son títulos supremamente líquidos, y allí la diferencia es que no es 40 y 20, sino que es 35% flat para todos los gastos elegibles, en donde hay que entregar un porcentaje a el operador del sistema, que es Proimágenes, un costo de operación, y obviamente un costo de intermediación, que es el que el broker asume, que están en este momento, hay mucha confianza en el sistema, y ese costo que arrancó siendo en un 10%, subió al 6%, ahorita está creo que es 4.5% o 4%. Entonces, allí hay una oportunidad. De verdad que Colombia se ha posicionado internacionalmente como un buen prestador de servicios, y el siguiente paso que hay que hacerlo de una manera muy agresiva es que vengan a hacer postproducción acá, donde hay esa posibilidad de, en promedio, ganarse un 30%
como parte de la financiación de su proyecto. No sé si alguno de ustedes quiere decir algo acerca de eso. No, solo como que pues la invitación creo que es que nos vean a los postproductores como aliados, como socios, más con estos incentivos y pues hacer como también un reconocimiento a los canales regionales que también son grandes socios en todo esto y que pues no hemos traído el primer proyecto de post con Cina ni con la 1556, pero pues sí es un sueño, ¿no? Traerse un monstruo para acá, no sé, un Stranger Things, una cosa así, no. Pues soñar como con cosas así está chévere porque eso pues hace que la industria crezca y para eso pues claramente necesitamos formación, necesitamos unirnos como casas postproductoras, o sea, nosotros hace poco terminamos la película pues con un equipo muy grande de Amat Escalante y éramos 4 países haciendo postproducción. Y creo que hay que perderle el miedo a eso. Tenemos como una mirada muy limitada acerca de la post, de que son 3 pelagatos haciendo de todo y realmente esto es un universo muy rico de gente maravillosa, muy creativa y siento que hay que apostarle hacia allá porque es un sector importante de la industria. Ya. Bueno, abrimos a preguntas. Por aquí alguien tenía una primera pregunta. Dale. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la información que han brindado el día de hoy. Quería preguntarles, ¿ustedes cierran la parte estética de una película en desarrollo o ya desde la postproducción ya pueden decirle como, no, esto va a quedar así o no funcionó estas ciertas cosas? Así, ¿en qué momento le ponen esto a cada final, digamos, a toda la cuestión creativa de la producción? Entonces, digamos, sería como la pregunta. Pues desde el desarrollo creo que hay una propuesta estética de siempre, es decir, es como orgánico a la construcción de una película. Sin embargo, creo que con las herramientas y con este tipo de procesos y lo que uno descubre es que eso que se imaginó en el guión o se imaginó en la cabeza, en realidad no está aprovechando un montón de cosas. Yo no sé, puede ser que sí, yo no sé si la gente escribe películas en Atmos o en HDR, yo no creo, pero eso lo que hace es expandir absolutamente las posibilidades. En mi caso, que digamos, aparte de la postproducción que trabajo harto en VFX, pues en VFX se puede hacer, entre comillas, muchas, todo, o sea, absolutamente todo, muchas comillas, pero eso significa que hay unos grandes aportes estéticos en todo el proceso y en todo el camino, y es justamente un poco lo que decía María Alejandra, de véannos como socios, o sea, en términos de los postproductores y del equipo de postproducción, somos socios creativos, tanto un director de fotografía como un editor, como un mezclador de sonido, como un productor, están poniendo muchas cosas de ellos mismos en la película o en la serie para que eso salga lo mejor posible. Entonces, más que en qué punto aparece, es cómo se va complementando y cómo se va construyendo durante el camino, diría yo. Yo ahí complementaría que digamos, el sonido también te ayuda a cerrar una película. Y eso muchas veces no lo vemos así, o sea, llega un corte, ya está terminado, y después hay un montón de elementos sonoros muy importantes que te pueden ayudar a cerrar un corte. Entonces, chévere integrar ahí, pues nos gusta mucho integrarnos desde el mismo montaje, porque pues estamos, digamos, aportando creativamente a ese cierre del corte de la película. Bueno, muy buenos días. Mi pregunta quería ser, ¿cómo se ha venido trabajando el tema de las alianzas entre la industria turística y la industria audiovisual? O sea, ustedes hablan de las coproducciones, pero de acuerdo a la ley 1556 que permite la inversión extranjera aquí a Colombia, ¿cómo hablaba ahorita Diego
el tema de los costos de logística, ¿cómo se ha venido trabajando esa parte de la industria turística con la industria audiovisual? Bueno, respondo yo que pues entiendo no es un tema que esté relacionado con flujos de trabajo y postproducción, pero yo diría que se está empezando a trabajar, hay un beneficio mutuo, obviamente el que existan producciones que vengan acá a Colombia, se usan servicios turísticos como alojamiento, transporte, alimentación, pero sobre todo se va colocando a Colombia como un destino cinematográfico, lo cual puede significar también un destino turístico a dos niveles. Uno es que cuando en pantalla se colocan lugares, es decir, unos extranjeros vienen a rodar acá, no es para venir a rodar en la mayoría de los casos dentro de un estudio. Lo que están buscando también son locaciones espectaculares, vamos a subirnos a tal montaña, vamos a tal mar, vamos a tal isla, metámonos en tal selva, y cuando la película sale, pues obviamente puede generar un interés de una movilización de turistas. Pero en el caso nuestro, por ejemplo, ha sucedido casi que en todos los casos que cuando nosotros hemos hecho desde la empresa una buena cantidad de servicios de producción, casi siempre, casi que la totalidad del crew extranjero se quedan 2, 3, como un mes que se quedó una gente adicional dando vueltas por Colombia haciendo turismo. Entonces, pero se debe trabajar mucho más en eso. No tenemos, por ejemplo, acuerdos globales de tarifas. Por ejemplo, debería trabajarse más con Cotelco, con Acodres, con las agremiaciones del sector turístico para lograr hacer más eficiente todo ese proceso. Pues eso está buenísimo, o sea, de repente si tú como productor colombiano vas y ofreces tu país para un servicio, ofrecer como el paquete turístico para el equipo de producción estaría tremendo. Es como, después de esta película nos vamos de paseo. Sí, a nosotros nos ha tocado más o menos como, bueno, cómpralo aquí, tal, háblate con la agencia de viajes, váyanse para allá, no, por allá no se metan nada, tal, y organizar a veces eso. Y en postproducción, por ejemplo, yo creo que podría ser muy interesante en el sentido de que la gente viene y, por ejemplo, viene desde un director, es como que probablemente no va a estar todos los días allí, sino como, bueno, ¿y ahorita qué hago? Es como, te lo tengo. Pues uno de los estudios más bellos es el de Raigadas en México, Esplendor Omnia, y pues parte de todo es que está en el campo y es es casi que quedarte en una experiencia también sensorial en otro lugar, y eso está muy bonito y se puede como machar ahí con la parte, como dices. Hola, muy buenas tardes ya. Para mí uno de los puntos más importantes, no solamente en el cine, sino en general en las industrias culturales, es el tema de la financiación. Entonces a mí me parece muy bueno el dato que usted nos da de la ley 1556 en cuanto a que se vende un título valor. Entonces también hay otro mecanismo que lleva por ahí unos 2, 3 años funcionando, que es la convocatoria CoCrea, no solo para el cine, sino para diferentes apuestas culturales a través de un mecenazgo. Entonces uno manda el proyecto, busca financiación de entidades privadas, y a las entidades le dan un título de valor que le resta el 165 del impuesto de renta en descuento, no te dan como un dinero, pero pues el descuento de los impuestos es importantísimo. Y la verdad yo que no tenía en cuenta el tema de que ese título de valor se vende en la bolsa, eso para mí pues es desconocido. Entonces me gustaría un poco que nos ahondara sobre ese tema. Gracias. A ver, aquí estamos hablando de 3 sistemas de incentivos. Uno es el de la ley 1556, que los CINAs son títulos de valor que están desmaterializados y están inscritos en bolsa. Desmaterializado significa que no necesita un título físico impreso en un papel, sino que lo que emite el Ministerio de Cultura es un código. Ese código se entrega a una entidad que se llama DECEVAL, que es el depósito de todos los títulos de valores, y allí es cuando ese código
está inscrito en bolsa para hacer las transacciones. Eso no lo tiene Cocrea y eso no lo tiene el otro sistema, que es la ley 814 todavía, y se está trabajando mucho primero en la desmaterialización para que no se requiera el título físico, y segundo en que esté en la bolsa, y que al estar en bolsa lo que hace es que no solamente es más líquido, que se mueve mucho más rápido, sino que la tasa de intermediación financiera es muchísimo menor. En un título que se pueden endosar a terceros por ley sin ningún problema, los de la 814 por ejemplo, la tasa de intermediación puede llegar hasta el 20%, lo cual es absurdamente costoso, a una diferencia del 4.5%. Solo sobre Cocrea, quisieras agregar que en Cocrea recuerda que tienes 3 opciones y una es que puedes reinvertir tus propios recursos, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, si eres una casa de post o digamos tienes tu proyecto, puedes inscribirlo en Cocrea como inversión propia, y cualquier inversión que tengas, digamos, o flujo de dinero que tengas adicional que puedas reinvertir, pues está bueno porque no solo tienes un certificado, sino que también puedes invertir tus recursos ahí. Total. Creo que tenemos espacio para 2 preguntas más. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Andrés Felipe Quina, soy periodista. De pronto saliéndome un poco del contexto ya de la industria como tal, cinematográfica, teniendo el contexto de cómo se produce en Estados Unidos, cómo se produce en Colombia, me salgo un poquito ya del contexto, que es muy bueno, es excelente. Felicitaciones a Telepacífico y a todos los actores por esta clase de foros y de conversatorios que se generan. De pronto para los que estamos nuevos dentro de los procesos también, y para los que nos gusta todo esto también desde la parte periodística, también es importante entender el desarrollo de lo audiovisual, lo digital. Quiero hacer una pregunta en contexto, y es: más allá de la producción que se genera, la industria, ¿cuál es ese valor agregado que le deja a los sectores donde se desarrollan, por ejemplo, esas producciones? Algo chévere que tocaron el tema del turismo, pero por ejemplo digamos, lo que estaban diciendo ahora la serie que se desarrolla en Cali Turbia, ¿cierto? Mostrando quizás una realidad que se puede dar en algún momento, pero cuál es el impacto y ese valor agregado que se le deja al territorio, que a la hora del té puede ser ciencia ficción, pero puede ser una realidad, y qué se le deja al territorio como tal, en este caso pensando en Cali o en el Valle del Cauca, donde se están generando esa clase de productos. Pues mira, yo lo explicaría de esta manera. El audiovisual tiene la capacidad de hacer una integración vertical y horizontal en donde funciona. ¿Qué significa eso? Que a nivel vertical es una cadena que arranca desde el desarrollo, preproducción, hasta que llegamos a la entrega del producto, y eso es un proceso bastante largo donde participan muchas personas, que lo vemos cada vez que termina una película y hay como 700 millones de créditos al final. Y cada una de esas personas cumple una función muy específica dentro de ese proceso creativo y operativo y de producción. ¿Qué tiene esa ventaja de esa integración vertical? Y es que la mayoría de la gente que trabaja en eso son oficios de alto valor agregado. ¿Qué significa alto valor agregado? Y es que son personas que no se le está pagando por su tiempo, pero sobre todo por su talento, ¿no? Si uno mira cuánto se le paga por hora a una persona que hace parte de una producción audiovisual, aún al nivel de asistencia, comparado con otras industrias, este es bastante más alto. Por eso una película cuesta tanta plata. Y esos dineros se irrigan en la economía local. A nivel horizontal se integra con otras industrias, como por ejemplo, cuando se hace una película, se alquilan habitaciones en un hotel, se contratan muchísimas horas y días de transporte, alimentación, también no solamente en términos de la alimentación durante el rodaje, sino que al final del día la gente va a buscar restaurantes donde va a comer, el fin de semana buscan qué es lo que van a hacer si están rodando en otro sitio, y hay una transferencia de conocimientos, hay una transferencia de competencias y de capacidades que van quedando en la región.
en la medida que se van haciendo esa transferencia, en el que las personas que quedan en la región aprenden a hacer las cosas de una mejor manera, una manera más eficiente, pueden desarrollarse proyectos que sean locales, no solamente los que vengan, sino los que son locales. Y se aprenden no solamente a producir, sino también a pensar en el mercado. Entonces sí hay, además de la generación de empleo, obviamente, de la transferencia de riqueza a la zona, hay también elevar las competencias de las personas que hacen parte de estos procesos, de esos proyectos cinematográficos. Unos de labores relativamente sencillas y otro de labores bastante complejas, donde hay hasta procesos de creación de propiedad intelectual. Entonces, esto sube las competencias en general de las regiones. Yo quisiera añadir una cosita ahí, y yo creo que eso ha sido una cosa increíble de la Ley 1556 y de todos estos servicios que han llegado acá, y es que el nivel de la gente se ha profesionalizado mucho, y me refiero a donde han habido estos rodajes, ¿no? O donde han habido estos servicios ocurriendo, la gente ha ido conectándose y se ha ido profesionalizando, aprendiendo buenas prácticas, y eso hasta el momento se ha mantenido un poco cerrado al rodaje, a la producción. Y creo que eso es lo interesante, y por eso estamos como muy emocionados que la 1556 de postproducción empiece a profesionalizar la gente, tanto en las regiones, ¿no? Y en los canales regionales, y empezar a hacer que esto de los deliveries, esto de los flujos de trabajo no sea un monstruo como lo pinté hace un rato, sino simplemente una buena práctica de organizarse y demás. Y siento que ese aprendizaje que nos ha dado todos los servicios que ya han venido, y que uno en cada una de las películas, cada una de las series aprende algo, aún si uno cree que se las sabe todas, no, siempre hay algo nuevo, hay algo que aprender y demás. Creo que eso va a tener, o espero yo que empiece a tener un impacto no solamente como en los centros urbanos, sino en general en todas las regiones. Bueno, me avisan que ya se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias, gracias. Gracias. Telepacífico presentó Agéndate, abiertos a las ideas. Flujos de trabajo, el delivery, una conversación con María Alejandra Mosquera, Juan Manuel Betancourt y Diego Ramírez sobre las fases de trabajo en postproducción y la eficiencia del proceso para su posterior circulación en diferentes ventanas. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.